Son dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Con dos que resulten ser de la misma casa. Con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos. Aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña un amigo, un viejo amigo, un santiaguero célebre, artista plástico, y cuando digo artista plástico ha hecho esculturas, hay monumentos escultóricos de él en algunos lugares de Cuba y en lugares del mundo, en otros lugares del mundo. Es un hombre que además de ser un artista de la plástica en todas sus manifestaciones, ha hecho cerámica, bueno, ha hecho grabado, todas las cosas que hacen los grandes artistas plásticos. Además un hombre es un pensador, es un hombre que siempre está con una mente en ebullición, todo el tiempo pensando cómo mejorar, cómo integrarse en la sociedad, cómo integrar su obra y la realidad del país donde vive y el cual ama. Mi hermanito Alberto Lescay. Bienvenido, bienvenido. Gracias. Bienvenido. Un gusto, tú sabes, un gusto para nosotros, para todos, que estés aquí. Y aquí yo estaba buscando, preparándonos para la entrevista, algunas cosas que se han dicho de ti. Esta es de Lisandro Otero, 2013. Empieza diciendo: el torbellino nos envuelve y transporta, nos conduce con una fuerza animal, nos proporciona un sacudimiento telúrico, los volúmenes y el color de las obras de Alberto Lescay. Ellas son una síntesis de la vida cubana. Pero después está nuestro querido y extrañado amigo Coscauce, que dice: ha descubierto un lenguaje pictórico tan personal como colectivo. Ahí está la esencia del arte, ser y multiplicarse. Tener ese don no es fácil porque a veces se acerca a lo genial. Pero todas estas cosas que se dicen de ti, después tú, en una entrevista que te hicieron, tú dices: cuando empecé a tener conciencia de la vida, afortunadamente tuve la oportunidad de conocer este mundo, que para mí siempre fue importante. Me introduje en este medio sin tener antecedentes en este campo. Pero me fijé en la primera oración, cuando empecé a tener conciencia de la vida. ¿Cuándo fue? Sí, ahí yo quise referirme justamente a ese despertar cuando tú empiezas a tener, a ver la vida y tratar de definirte en ella y encontrar tu espacio. Justamente fue en el año 50 que yo nací, por lo tanto tenía 9 años cuando triunfa la revolución, cuando toda aquella situación, esa vorágine, esa apertura, esa nueva luz que nos alumbró a todos y sobre todo a mis padres, porque yo recuerdo mucho la reacción de mis padres, que no pudieron estudiar y que, bueno, proceden de una familia de campo y obrera, pero muy intuitivos, muy inteligentes, y su afán era que sus hijos hicieran lo que ellos no pudieron hacer. En esa situación es cuando descubro el mundo del arte, en la secundaria básica, en el círculo de interés, justamente en la ciudad escolar 26 de julio, por cierto, en el primer cuartel convertido en escuela en nuestro país. Y entonces fue un momento muy lindo porque coincidí en ese lugar, en ese taller de primer año de secundaria con José Antonio Choy,
con Espinosa, otros personas que hoy son artistas, bueno, en el caso de Choi, un arquitecto extraordinario, como sabemos, y fuimos juntos a hacer la prueba de ingreso en la Academia de Arte de Santiago de Cuba. Probablemente yo me quise referir en esa entrevista a ese momento, o sea, en que uno ya empieza a querer saber qué va a hacer en este mundo, pues ya tiene conciencia de que algo hay que hacer y donde se va a sentir uno más cómodo y más útil también. Después con el tiempo empieza a pensar también en con dónde va a ser más útil. Porque una de las cosas que me ocurrió es que al descubrir eso que me fascinó, luego surgió la pregunta en mí mismo, ¿y para qué sirve eso? Y otra pregunta más, ¿podré vivir de eso? Y inmediatamente empecé a relacionarme con ese mundo, los profesores, mis amigos que sí estaban en ese contacto ya por, digamos, por relaciones familiares o de amistades, como era el caso mismo de Choi, que lo recuerdo muy nítidamente. Y luego en la casa, mis padres, que nunca me llevaron a la escuela, no es como ahora que llevan a los niños a ver cómo va y a preguntarle al maestro. Mi madre, que era la que llevaba esa parte de la formación de nosotros, ella hablaba con nosotros en la casa. Nos preguntaba, ¿te gustó? ¿Cómo vas? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. Y al contarle, le expliqué primero que sí, que me dijeron que sí se podía vivir de eso. Y bueno, y entonces, ¿te gusta? Así como no. Y de paso, déjame decirte una cosa muy curiosa. Y es que yo lo que quería hacer, mi devoción, que estaba de moda en esa época, era ser becado. Mi hermano mayor había sido todas las cosas. Había alfabetizado, por lo tanto había sido becado aquí en La Habana. Y yo que venía detrás siempre como que no llegaba, porque hay una diferencia de 3 años. ¿Cuántos hermanos son? 3. 3. Entonces, de modo que yo le tenía un poco como de envidia sana, puesto que yo también quería ser becado, quería tenerme un uniforme, ir aquí, ir allá, coger un tren, a despedirlo, como íbamos a despedirlo a él, que me despidieran a mí también. Y la palabra ser becado para mí era como un objetivo en la vida. Y en esa convocatoria se decía que podías aspirar a una beca. Y también en esos días salió en la prensa, en el periódico Sierra Maestra de Santiago de Cuba, una convocatoria también para ser becado en La Habana estudiando para ser técnico agropecuario. Y yo llené las 2 planillas, las 2 solicitudes. Y me llegó primero. Y lo tuyo era ser becado. Sí, ser becado. El primer objetivo, ser becado. Me llegó primero la de la Escuela de Arte, o sea, de que había aprobado los exámenes de ingreso. ¿Cómo eran los exámenes? Siempre me llama la atención la convocatoria. Sí. Tanto las de ballet, las de arte dramático, pero las de artes plásticas me llaman la atención. Bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque me ocurrió una cosa simpaticísima. Y es que por la misma razón que te dije antes, yo no tenía antecedentes. Yo llegué allí como un pajarito que llegó a un bosque nuevo. Y entonces recuerdo que fui con una camisa blanca. Mi mamá era costurera y bordadora de hilo, una camisa blanca de hilo, con AL aquí en azul. Alberto Lescaya. Sí. AL. Y a mi mamá, eso sí, me preparaba a sus hijos para salir a la calle. Y llego allí con mi camisita blanca y me dicen la primera prueba de escultura. Un profesor con una bata blanca. Pase, coja el barro y pase a hacer el examen de escultura. Y yo lo primero que hice fue mirar mi camisa porque el barro era fango para mí, aquella cosa no tenía que ver con mi camisa de hilo. Pero bueno, con mucho cuidado y voy para la mesa de trabajo, aparto algo que había sobre la mesa y empiezo a trabajar, a hacer algo. Y ese algo fue un pez. Cuando ya casi tenía terminado el pez, empiezo a mirar, a comparar, a ver lo que yo había hecho en relación. Y veo que el de acá había hecho la hoja, una hoja de un árbol. Y este también, y todo el mundo había hecho una hoja. Y es que lo que yo quité de la mesa fue el modelo, que era lo que había que hacer. Imagínate tú qué situación. Y todo el mundo tenía que hacer una Me cosa. sentí tan ridículo, todo el mundo, y yo boté la hoja y hice un pez. Desbaraté mi pez y además ya me entró el temor de que ya perdí el tiempo porque ya incluso muchos
se habían ido porque venía luego la prueba de dibujo. Desbaraté el pez, tratando de que nadie se diera cuenta del ridículo, y hice una hoja rápidamente, como pude, una hoja. Yo digo que me quedó tan fresca por el apuro, que quedó bien, quedó mejor que si la hubiera hecho alisándola, poniéndola ahí con toda la cosa. Quedó ahí. Bueno, impresionó al jurado porque me dieron luego la beca, que esos becados nos pagaban 50 pesos. Cuando llegué a mi casa con el primer cobro, por supuesto le di algo a mi madre, que es una costumbre que siempre tuve, y ya pude dejar de hacer mis trabajitos, porque siempre tuve la iniciativa de ser un poco independiente. En mi casa no había problema de comida, mi papá tenía un carro que se dedicaba a tirar pasajes, era chofer de alquiler, de lanchar, era en esa época. ¿En qué barrio? ¿En qué barrio de Santiago? Portuondo, en Santiago de sí, Cuba, Puerto Calle Hondo. Blanca. Por cierto, no conozco otra Calle Blanca todavía, Vía Blanca, aquí Villa en La Blanca, Habana, aquí en La Habana. Calle Blanca. Y el barrio de Portuondo, del Guayabito, de la Conga, el Guayabito. Sí, claro, claro. Y entonces te decía que con esos 50 pesos ya pues se me quitó aquella que no tuve que seguir limpiando zapatos, o trabajar en una tienda como trabajé, o repartiendo mercancía en una carretilla, o vendiendo fruta en una carretilla de caja de bolas. Y que mis padres, mi padre por ejemplo no nos permitía que le laváramos el carro porque había que estudiar. Sin embargo esto, y yo le agradezco mucho la inteligencia de ellos porque, te repito, y no lo digo porque si hubiera sido por eso lo diría también, no era para comer. Yo ese dinero lo guardaba poquito a poco y con eso me compraba mis ropas, mis primeros zapatos, que ahora yo le enseño porque tengo fotos. De esa edad de 13, 14, 15 años, donde desde esa época yo me he visto y me caso. Esa iniciativa mis padres nunca la apagaron, al contrario, lo permitieron y lo admitieron como quizás lo celebraban, probablemente. De manera que así es como entro yo en este mundo. Y ya empecé, cada día me fascinaba más. Y ya luego empezó a gestarse en Santiago de Cuba en un movimiento, las columnas juveniles de escritores y artistas de Oriente, que agrupaba a poetas, trovadores, bueno, la época tuya, la nueva trova. Claro. Bueno, nuestra, ¿no? Nuestra. ¿Y qué pasa? Que mediante ese movimiento es que yo empiezo a descubrir el mundo de la literatura. Me fascinó entonces el mundo de los poetas. Ahí Waldo Leiva, Luis Díaz Oduardo, las lecturas colectivas aquellas, eso me fascinaba. También recibí mi primera crítica, que fue una crítica que ahora quizás alguien puede pensar que es una crítica negativa, pero yo digo que ahí aprendí que la peor, esa que le llaman la crítica negativa, es la mejor también. No, ahí en esa crítica, por cierto, que fue publicada en el primer número de la revista Columna, que hacíamos la columna juvenil de escritores y artistas de Oriente, que fue el movimiento intelectual y artístico juvenil precursor en Cuba, que yo lo digo muchas veces a mis amiguitos, mis colegas, que tanto nos queremos del HS, que ese antecedente existió en Cuba, la columna juvenil de escritores. Luego vino la brigada y luego la HS, pero antes estuvo esta columna, que era de cuando la provincia de Oriente era muy grande, era hasta Camagüey. Hacíamos trabajos en todos los parques, hospitales, llamando el arte, y ahí íbamos los poetas, los trovadores. De manera, fíjate como te estoy dando la idea de cómo es que yo entro en este mundo de Pero la no me hablaste de la cultura y el crítica, arte. no me dijiste la crítica, ¿qué decía más o menos? ¿Y sobre qué era? La crítica negativa. Sí, eso fue un salón que organizamos nosotros mismos mediante la columna en la Galería Oriente. Mi primera exposición, la primera que participaba en una exposición organizada con catálogo, con todo. Y se gestionó a un crítico para que publicara una crítica sobre nuestra exposición. Y el estilo de la crítica es que iba pasando obra por obra y hacía un comentario. Cuando llega a mi cuadro, dice, bueno, y ahora estoy ante una obra firmada por un Sky, y hace un análisis y termina diciendo que debería más bien dedicarme a otra cosa, puesto que eso que yo había mostrado, él sentía que conmigo no iba a pasar nada, que era como que el camino del infierno, menciona el infierno.
Por supuesto que yo salí de allí muy preocupado, confundido. Recuerdo que cuando terminó la exposición me puse a analizar el cuadro. Digo, coño, la verdad no será tan bueno, pero tampoco como él dice. Y recorté una parte del cuadro y lo guardé muchos años. Digo, en esta parte será malo esto, pero esta parte del cuadro está muy buena. Pero lo que hice fue proponerme demostrarle que él estaba equivocado, que yo sí era un mundo, que yo sí pertenecía al mundo del arte. Y todavía estoy tratando de demostrárselo. Qué bueno, qué bueno. Él existe, ¿no? Está Sí, sí. Ah, ya, qué bueno. Qué bueno. Ahora, ¿cuándo tú llegas a La Habana? La Habana me deslumbró en el año 67, cuando el Salón de Mayo, yo estaba en el penúltimo año, yo me gradué en Santiago en el año 68, y en el 67 surge la feliz idea en la dirección de la Academia de Santiago de Cuba de escoger a los alumnos como los más destacados, esa cosa que se hace, ¿no? Y en una guagua de cultura, recuerdo con un chofer que se llamaba Mojica, con un uniforme, camisa blanca, corbata, una gorra profesional de chofer, y salimos del Parque Céspedes para La Habana. No se me olvide jamás la entrada a La Habana, pasando el túnel, cuando aquella guagua salió y yo vi aquello. Respiré, digo, coño, esto es una ciudad. La verdad es que me impresionó mucho La Habana. Y luego me impresionó el Museo Nacional, la ENA. Fuimos a visitar la ENA, Pabellón Cuba, Salón de Mayo. Aquello fue una fascinación. Pero no puedo olvidar jamás el olor a pintura de la ENA. Las cúpulas. Ver a toda aquella gente pintando aquellos cuadrazos, aquellas cosas ambientes. Yo regresé a Santiago diciendo, no, yo voy para La Habana, yo todavía no soy nadie. Las referencias que yo tenía se me quedaban muy corticas. De modo que cuando me gradué en Santiago, inmediatamente empecé a gestionar la manera de entrar en la Escuela Nacional de Arte, y así fue. ¿Quiénes eran tus compañeros? Fue un grupo muy bueno, muy bueno, muy bueno. Quizás todos dirían lo mismo, ¿no? Porque de la ENA todo lo que ha salido, casi todo es maravilla. Pero bueno, tuve la suerte de entrar, como por ejemplo, con Flavio García-Andía, Zaida del Río, Colme Provenza. Estoy hablando así de los más cercanos. Sí, sí, ¿no? de los más cercanos. Nuestro Claro, grupo claro, claro. selecto. Y entonces Enrique Angulo Castro. Entonces tuve también una peculiaridad que mucha gente no se cree, que Nelson Domínguez fue maestro mío. ¿Sabes por qué? Porque él era alumno ayudante de Antonia. Antonia Iris. Antonia Iris, que de paso ya te voy a decir que es la profesora más importante que yo he tenido en mi vida, Antonia Iris, por muchas cosas. Y fíjate si era inteligente que tomó a Nelson de ayudante. O sea, cuando ella no podía ir o algo, incluso estando ella, le daba la oportunidad a Nelson. De modo que a pesar de que la diferencia de edad entre nosotros no es tan grande, No mucha. por eso mucha gente no me lo cree, yo tengo incluso barba blanca y él no, o sea que se creen incluso que Él se la tiñe. Él se la tiñe. De modo que fue una experiencia extraordinaria. Choco, pintando aquellos cuadrazos, imagínate tú, no, el ambiente aquel. Me fascinó. Luego, bueno, entramos, tuve a Sergio Martínez como profesor de escultura, por ejemplo, lo recuerdo mucho. Te voy a hablar de lo que más recuerdo. Sí. Que casi siempre son los profesores que más exigen, son los que más uno recuerda. Es una experiencia también que tengo en mi vida. Eso que te regalan las notas, tú lo olvidas inmediatamente. Pero eso que te exigen. Qué interesante observación esa. Sí. Yo por lo menos me ha ocurrido eso en la vida. ¿Terminas en la ENA y regresas a Santiago o no? No, mira, cuando termino en la ENA, se me propone asumir una de dos opciones. O regresaba a Santiago de profesor, incluso de director me proponían, o una beca, puesto que en ese momento, en el año que yo me graduó, que fue en el año 73, era el momento en que se decidió crear el Instituto Superior de Arte. Y había que tener profesores, cantera de profesores para ese futuro ISA,
Cuando me gradué se decide o se descubrió que no, que tenía la misma categoría que la que ya yo me había graduado, de modo que me gradué 2 veces académicamente del mismo nivel. Del nivel que era medio, ¿sí? Nivel medio superior. Digo académicamente, puesto que cualitativamente no era lo mismo, indudablemente. Pero tampoco alcanzaba el nivel como para otorgar títulos de nivel superior. Por lo tanto, nosotros, graduados de la ENA, músicos, salimos para diferentes países del área socialista a formarnos, que se planteaba así como, era como una especie de posgrado, pero yo me quedé los 6 años. ¿Te daba nivel superior eso cuando tú regresabas? Bueno, en el caso mío sí, pues puesto que me gradué. ¿Dónde? Yo tendría que preguntarle a Villa, a Quintanilla, porque ellos fueron a Checoslovaquia, qué papel le dieron. Porque lo que pasó es que ya cuando estaba en segundo año, finalizando primer año, recuerdo, bueno, yo estaba loco por regresar a Cuba, porque aquello fue un impacto No me dijiste tremendo. todavía dónde estabas. ¿Dónde estabas tú? En Leningrado. En Leningrado. La Academia Repin de Leningrado y San Petersburgo. Y la verdad es, incluso lo tengo escrito, porque por ahí salió un libro de notas, que salió ahora publicado, unas notas que hice en esa época, y hay un día que yo le digo a Angulo, que estaba conmigo, se dice que tal día llega alguien de La Habana para hablar de los 6 años imposibles. O sea, que porque en la academia querían que nos quedáramos los 6 años y iba alguien de La Habana, de la Dirección Nacional de Enseñanza Artística, a Oscar Verdeja se llama, ahí está todavía, por cierto, a tratar de analizar el asunto y convencernos de que nos quedáramos. De manera que en esa situación bien fuerte es que nos movimos. O sea, yo me quedé los 6 años, yo me propuse ser un escultor monumentalista. Siempre fue esa mi visión. O sea, yo nunca, mi noción de la escultura desde niño era hacer escultura monumental. Yo no conocía otra, quizás porque la monumental era la que uno ve en la calle. Y entonces esas me impresionaron mucho. Yo siempre añoraba poder hacer esas esculturas como esas que yo veía puestas en las plazas, por ahí. De modo que yo buscaba el conocimiento para poder hacerlas. En Santiago no lo logré, en la ENA tampoco, sinceramente. Lo adoro a mis profesores, pero la verdad es que yo desbaraté mi tesis inmediatamente que me dio la espalda el jurado cuando me gradué en la ENA, porque sentía que no era la cosa. Y era un intento de monumento al Che, por cierto. De modo que me quedé muy insatisfecho en ese sentido, con una gran deuda conmigo mismo. Y una de las cosas que me parecía importante en esta aventura de ir a la Unión Soviética era buscando la técnica para hacer esculturas públicas. Sí, porque en San Petersburgo además hay muchas. Claro, claro. Le tenía miedo al concepto, porque el realismo socialista soviético siempre, imagínate tú, graduado de la ENA, ¿qué podíamos pensar del realismo socialista soviético como concepto de arte, entre comillas? Era algo horrible. Pero lo que sí me interesaba era saber cómo lograban hacer esas esculturas tan grandes y técnicamente, cómo se hacían. Y ese conocimiento sí me interesaba muchísimo. Y de modo que entonces cuando regreso, yo lo que me sentía preparado para decidir a dónde iba a ir. Y como no me llamaron de Lisa ni de nada, yo decidí irme para Santiago de Cuba, porque encontré ahí un lugar que se llama el Taller Cultural Luis Díaz Oduardo, y se llama, yo mismo le propuse ese nombre a Luis Díaz, un poeta de la etapa de la columna juvenil de escritores y artistas de Oriente. Y la coincidencia de que fuera en Santiago de Cuba, que es la ciudad que siempre me ha gustado más para vivir y además, bueno, espiritualmente, no sé, todo. Ahí están tus espíritus y Claro, pero yo caminé a Cuba, yo fui hasta la isla, Pinar del Río, viendo todo para comprobar que de verdad ese era el lugar, el punto de Cuba a partir del cual yo iba a tratar de realizar ¿Y mis cuál fue sueños. la primera escultura que pudiste hacer? Mira, coincidentemente, llegué en el año 79,
primeros 2 o 3 años, profesor comercio natural de la academia. Y Luis Díaz, tristemente, estaba muy enfermo y me propuso dirigir ese mismo centro. Yo no quería, se lo dije, mira, yo acabo de llegar, necesito aterrizar, además tú no te vas a morir nada. Ya tú sabes, todos los amigos dándole ánimo. Pero él sí sabía, ¿verdad?, que estaba sentenciado a muerte, Luis Díaz Eduardo, que está con nosotros. Poeta extraordinario, una gente extraordinaria. De modo que ya entonces me convenció, me preparé para eso y empecé a trabajar. Y entretenido en ese asunto surge la convocatoria para la Plaza de Santiago de Cuba. La Pero plaza era en grande la cosa. era en grande. Un concurso y ahí mismo, por supuesto, organicé un equipo interdisciplinario y digo, bueno, esta es la mía ahora. Busqué personas que yo consideraba inteligentes, profesionales, un equipo muy fuerte. El primer arquitecto que invité fue a Choi otra vez, fíjate, Pues la sí, historia dio la sí, vuelta. no. Ya Choi era un Claro. arquitecto, bueno, graduado aquí en la CUJAE, que había hecho algunas obras, como siempre un natural amigo de infancia. Esa coincidencia, Guarionet Ferrer, que era el escultor que yo consideraba de más talento en ese momento y desarrollado, su talento graduado de la ENA también. Me busqué a Joel James como historiador. Imagínate tú, Joelito, ese es un equipo Sí, un muy equipo, fuerte. Más todos pro era estrellas. yo, que estaba llegando recién graduado. De modo es que Y te aprobaron y empezaste, sí, ganamos el concurso. ganaron el concurso. Ganamos además unas características bastante especiales, puesto que se hizo por consenso popular, casi popular, consenso, no fue un jurado abierto, cerrado de 5 o 7 personas. Se hizo la selección de nuestro proyecto mediante un proceso muy interesante, abierto la sede del gobierno, con mucha gente invitada, se discutieron 7 proyectos, se fue decantando hasta llegar al nuestro. La cosa es que para ganar ese honor altísimo de trabajar a Maceo, la Plaza Antonio Maceo, fue mediante ese mecanismo hermosísimo, muy democrático, muy abierto, y significó empezar de nuevo a estudiar, puesto que el proyecto era un proyecto como lo ves ahora realizado, que es una obra altamente compleja para cualquier parte del mundo. Es monumental ese maceo que hay ahí. Y además impresionante. De todo el que ha tenido la oportunidad de cantar en esa plaza, con ese maceo atrás, pues, Y que además significaba, bueno, no teníamos en Cuba equipo de realización para ese tipo de obras. No había ni fundidores. El único fundidor que había en Cuba, Nodarse, maestro de todos nosotros en la ENA, lo vine a ver a La Habana y se me negó y tenía razón. Me dijo, yo no me puedo morir haciendo tu caballo, me voy a morir. Y bueno, pero no me dejes así, dime, ¿qué hago? Y entonces me habló de un muchacho en Camagüey. Dios me diga, un muchacho en y toda la gente que nos hemos graduado contigo aquí, yo no, pero tú tienes buenos. Me dice, no, pero para hacer eso, no, les cae. Para eso tendría que ser yo. Y yo no me voy a morir haciendo tu caballo. Ni nada. Entonces me fui para Camagüey, el muchacho ese que él me decía, Ramón La Paz. Y no puedo decir la palabra que me dijo después que vio el proyecto. Me dijo, yo tengo quijada y para hacer eso. Y gracias a eso, ¿qué tiempo Ramón La tuvieron, Paz. qué tiempo tuvieron para terminarla? No, 9 años. 9 años. 9 años 9 de años trabajo. trabajando en eso. Pero tú seguías a la misma vez haciendo tu obra plástica pintando. O sea, porque Sí. no Yo siempre dibujo y pinto todos los días. Eso es Ahora, como ¿qué cosa es otra de las obras tuyas que están ahí en Santiago? El Cimarrón, que es una obra también, tú sabes, como emblemática. No tienes manera de llegar al cobre, ¿no? Si no ves el Cimarrón. ¿Por qué la colocaste ahí? detrás de cada monumento hay una historia. Joel James, eso fue un sueño que hicimos juntos. 15 años antes de inaugurarlo. Se inauguró en el año 97. Escogimos el lugar, incluso mi mamá la llevé al lugar, la llevamos. Porque mi mamá y yo eran muy amigos también. Y sin tener un centavo, sin saber cómo, ni siquiera yo sabía cómo iba a hacer la escultura. Pero la iniciativa y la decisión de hacerla estuvo
ahí, Siempre. gestándose. Y me sirvió de mucho esos 15 años porque estudié mucho, hice muchos bocetos, busqué mucho. Yo no quería caer en la representación del cimarrón ese que yo había visto toda la vida, el negro corriendo, el perro detrás. Cuando entendí el concepto de libertad del cimarrón, yo digo, no, eso no se puede reducir a esa bobería de un negro corriendo. Eso es mucho más, eso es un símbolo universal, es humano, no es solo de los negros, ni de los blancos, ni de los amarillos. Es El un concepto de símbolo la libertad humano. es un símbolo humano. Claro, lo más humano que he descubierto yo en mi vida ha sido el concepto de ser libre. Entonces había que buscar la manera de representarlo escultóricamente en ese lugar que lo decidimos 15 años antes, por la historia del lugar, por la vibración, la energía que tiene ese lugar, donde toda piedra que tú ves probablemente esté cargada de alguna manera con esa espiritualidad de los que cavaron allí las primeras minas, las primeras cuevas, cuando era soterrada la mina. Y además la historia de rebeldía de ese lugar, donde hubo esclavos no solo negros, hubo chinos, hubo en cada etapa de la mina, hubo momentos así. Y una de las cosas que vino ahí, en todo ese proceso, es que descubrí de otra manera al negrito de la Virgen. Empecé a imaginar que aquel negrito que se dice siempre en los documentos de la iglesia, de que era un negrito, que era esclavo, que tenía 10 años, que ahí ellos dejan la historia, yo la quise seguir. Negrito esclavo, lo más natural en un lugar como ese, que se hubiera hecho cimarrón. Por lo tanto, la asociación del cimarrón con la Virgen está ahí, por eso está, fíjate, si vas bien, No, la no miras sé bien, si yo lo he está visto mirando bien. a la Virgen. Está mirando a la Virgen, También está claro, ahí claro. en Y relación. el proyecto Caguayo, ¿qué cosa es la Fundación Caguayo? Cuando terminamos la plaza, yo me veo con todas aquellas herramientas, no solo materiales, sino humanas, todo ese equipo que durante tantos años hubo que forjar por primera vez en Cuba un taller de realización de escultura en grande. Yo había visto morir mis profesores sin poder hacer un monumento, puesto que no había los medios, no estaban organizados los talleres como para eso. Ya sí había fundidores en Cuba, puesto que los creamos ahí, creamos una escuela de fundidores, aprovechando esa posibilidad y esa necesidad, y le escribí a Fidel que yo me comprometía a desarrollar ese proyecto, pero estábamos en el periodo especial, no se podía pedir, había que ofrecer. Y yo ofrecí eso, que no le íbamos a pedir materialmente al Estado cubano, sino que íbamos a dar espiritualidad y también íbamos a dar quizás economía. En ese momento y le propuse la idea fundacional, concepto fundacional. Har me apoyó muchísimo, lo entendió inmediatamente y yo me siento muy feliz porque yo lo he asumido también como parte de mi obra artística, porque trabajo con mis colegas, con mis artistas, no solo escultores, pintores, diseñadores. Hemos trabajado mucho apoyando el diseño, el concepto, la importancia del diseño para desarrollar una sociedad como la nuestra y la intersección, la interrelación entre las artes, que es nuestro objetivo. Por eso las artes aplicadas, las artes monumentales y aplicadas, que es nuestro objeto social, lo que pretende es decir que el arte hay que enfocarlo de una manera integral e integrada a la sociedad. Tú has sido un defensor de la belleza en el arte, no el arte por el arte, ni darte el gusto en singular de hacer una figura que para ti puede tener un significado extraordinario, pero para personas que pasan y la miran no tiene ninguno. Entonces, las preguntas son el arte y la función social, la belleza en el arte y si la gente necesita del arte como necesita del pan. No, mira, para lo único que sirve el arte es para comunicarse mediante el mecanismo de la estética. Porque las ideas se pueden expresar de muchas formas también dentro del arte, pero lo esencial es la estética. Esa es mi filosofía del asunto. ¿Te das cuenta? Por eso yo digo que La defensa de lo bello. Lo bello. Además, nosotros necesitamos, el ser humano necesita como el pan, cautivarse viendo algo diferente, algo que lo motive, algo que lo haga olvidarse de la inmediatez, algo que lo haga olvidarse de las cosas pedestres, aunque sea un segundo.
cambiar de ambiente, cambiar, estimular la imaginación, el pensamiento hacia otras direcciones que quizás nunca había descubierto. Eso es una necesidad del ser humano universalmente hablando. Y es una de las respuestas que me di cuando te acuerdas que te dije, necesitaba saber para qué sirve lo que yo, eso que me gusta Sí, tanto. todo se va haciendo una parábola. Llegué a entender que eso es así, cada día se me reafirma más ese concepto y quizás por eso me interese tanto el arte público. Es que la responsabilidad que uno asume cuando va a tocar un espacio que le pertenece a tantas personas como a una plaza pública, un parque, compromiso muy fuerte. Ese espacio no es tuyo. Una vez que usted puso algo ahí, eso va a incidir en el gusto, en el pensamiento, en muchas decisiones incluso de las personas, los niños que se van a educar alrededor de ese elemento. ¿Cómo es tu vida, la familia que tú creaste? ¿Cuántos hijos tú tienes? Te agradezco mucho la pregunta. Tengo una familia encantadora, maravillosa. Mis hijos son 6. Incorporo a uno que tuve antes de tener hijos. Cuando yo tenía 12 años, iba a nacer un niño en un lugar, en mi casa, y el padre no estaba. Y yo me llevé a la señora que pariera. Después fui a buscar al niño y todavía no aparecía el padre. Luego apareció y él dijo, tú y yo somos padres de este niño. Él tiene ya 52 años y me dice papá y al otro papá también. Claro, Y entonces, tienes 2 padres, qué maravilla. Y también maravilloso. Todos son los mismos. Y las madres también todas se llevan muy bien, o sea, una cosa bellísima. Y lo más importante es que son muy buenas personas. Y además son talentosos, son músicos. Tú me hablabas ahorita de la música. Sí. Yo digo que parece que yo tengo un musiquito dentro. Porque aparte mi mamá era maraquera, mi papá tresero, aparte de chofer y eso. Como digo yo, tresero de casa. Sí, sí. Pero ahí armábamos la Tresero tertulia. Casero. Pero ahí tocó con Pai Segundo en mi casa, en Santiago. Sí, hombre. Ahí y tenemos incluso algunas imágenes de esa experiencia, porque aquello, los orgullos que se armaban en mi casa eran muy lindos. De modo que de ahí salieron los músicos. Empecé a preguntar, pero tus hijos de ahora quieren ser músicos. Bueno, de ahí surgió la cosa. Hablaste de algo que me parece esencial y es, cuando hablaste de tus hijos, dijiste, son buenas personas. Y hay algunos valores de eso que se pierden, ¿no? Que la gente no considera que ser una buena persona tiene un valor añadido, además del talento, o de la fidelidad, o de la lealtad, todo eso, el ser buena persona. Como se han perdido algunos valores, como ser decente, como ser educado, como prepararse. Y entonces cuando yo tengo delante de mí a personas como tú, realmente siento un orgullo infinito de formar parte de una generación donde la gran mayoría de las personas aprendieron a ser buenas. Y con eso te despido. Te quiero mucho. Un abrazo.